Ok, entonces empezamos con este capítulo 3 que dice, ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Yahweh Elohim había hecho. Ella dijo a la mujer, ¿dijo realmente Elohim, no comerás de ningún árbol del paraíso? Ojo aquí, ¿verdad? Porque en el hebreo original la palabra serpiente es nahash. Desde la perspectiva de las raíces hebreas, este término va más allá de un reptil. Está directamente relacionada la palabra nahash con hacer encantamientos, con hacer adivinación o susurrar. Ok, entonces ya ustedes empiezan a ver desde aquí cómo desde la raíz hebrea nos están hablando de algo más que una serpiente. O sea, realmente, básicamente, las artes del enemigo, ¿verdad? Que es encantar a una persona, susurrarla, ¿verdad? No se ve simplemente como un animal que habla, sino como una entidad espiritual. Ajá, que más adelante se va a identificar como Hasatán. Hasatán es Satanás, pero en hebreo o el adversario, que es una persona que opera a través del susurro, a través del engaño, ¿verdad? Se dice que la serpiente es astuta. Arum. Al final del capítulo vamos a ver que Adán y Eva decía que estaban desnudos, que es Arumim. La serpiente que es astuta busca quitarle la cobertura espiritual a Adán y a Eva para dejarlos desnudos. Es decir, la astucia de la serpiente no es una sabiduría santa, sino una capacidad de torcer la verdad. Y es como esa astucia, digamos, divina que el Señor le dio a Adán y Eva, la serpiente se la quiere quitar, pero a través de una astucia que no es sabiduría santa. El diálogo de la serpiente revela un método clásico del enemigo para la tentación. Hasta guerra espiritual vamos a aprender hoy, porque lo que hace la serpiente es empezar con una pregunta. Es como para meter zancadilla. Dice, ¿dijo realmente Elohim, no comerás de ningún árbol del paraíso? Eso no fue lo que dijo Dios, ¿verdad? Pero lo que hace la serpiente es poner en duda la palabra del Señor. La serpiente no niega abiertamente que Elohim existe, ¿verdad? Pero introduce una duda. Te dice, ¿dijo realmente? En las raíces hebreas, la palabra de Elohim es Torah. La palabra Torah significa ley o instrucción, ¿ok? Ley o instrucción. Eh, el ataque de la serpiente es el primer intento en la historia de hacer que el ser humano empiece a dudar de los mandamientos del Creador, es decir, de la Torah, ¿verdad? En la actualidad nos encontramos tristemente con muchas doctrinas que dicen que la Torah es algo que está abolido, que no deberíamos de seguirlo, cuando en realidad lo que están haciendo es estar renegando contra los mandamientos del Creador, ¿verdad? Esto es importante entenderlo, ¿verdad? La serpiente utiliza también un método de exageración y distorsión. Dios había dicho que podían comer de todos los árboles excepto de un árbol nada más, pero la serpiente cambia la narrativa para hacer ver a Elohim como si fuera un tirano restrictivo, que no vas a comer de ningún árbol, ¿ok? Busca que la mujer enfoque su atención en la única prohibición que tiene, ¿verdad? Así sembrando una insatisfacción y codicia. En el pensamiento hebreo marca este evento la introducción de lo que se conoce como Yetzer Hará. Cuando Eva presta oídos al susurro de la serpiente y se pone a dialogar con ella, empieza a dudar, ahí empieza a crecer en ella una semilla de ego. En el sentido de que ella ya está dejando de ver a Elohim como un padre proveedor que todo lo da, sino que ella empieza a ver la restricción, empieza a ver la prohibición, ¿verdad? Y esto empieza a generar el nacimiento del ego y la desobediencia entra en la mente de la humanidad. La serpiente apela a la autonomía moral, el deseo de decidir por uno mismo. Eso fue lo que le sembró a Eva, el deseo de decidir por ella misma lo que está bien y lo que está mal, en lugar de confiar en la instrucción, que es la Torah o la ley de Yahweh. Fíjense ustedes, ya desde el principio de la creación ya había Torah, ya había ley, ¿ok? Entonces, este versículo no es solo un relato antiguo sobre cómo un reptil engañó a una mujer.
Es la radiografía espiritual de cómo opera el adversario para desviar al ser humano de la obediencia a los mandamientos de Yahweh, usando la duda, la distorsión de su palabra y el susurro mental. ¿Ok? Eh, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del paraíso. Fíjense, hasta en la forma de responder, las raíces hebreas nos van a dar información de la persona, ¿verdad? Pero dice en el versículo 3, pero acerca del fruto del árbol en el medio del paraíso, Elohim dijo, no comerán de él, fíjense lo que dice Eva, ni lo tocarán o morirán. Ok, aquí es importante lo siguiente, si comparamos la instrucción original de Yahvé que le dio a Adán en Génesis, con la respuesta que después Eva da, vas a notar una añadidura que hizo Eva a la palabra del Señor. Lo que Elohim dijo originalmente fue, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dice Elohim, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso dijo el Señor. O sea, el Señor no dijo nada acerca de no lo toques, ¿ok? Entonces aquí hay una añadidura que Eva hizo, ¿verdad? Que a lo mejor podría parecer inocente, ¿verdad? Pero la palabra en el pensamiento hebreo, la palabra de Dios, este detalle es muy fundamental porque aquí resulta que Eva añadió a la palabra de Elohim y existe un principio escrito en la Torá precisamente, que es la ley o instrucción, que aparece más adelante. Esto está en Deuteronomio 4:2. Si quieren, anótenlo por ahí, Deuteronomio 4:2 y van y lo buscan. Y también está en Deuteronomio 12:32 que dice, no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuirás de ella. Entonces, aquí es donde estuvo el detalle, porque ese pequeño error, digamos, Deuteronomio. sin mala intención de parte de Eva, pues la serpiente sí la agarró por ahí. Satanás, o sea, a Satán conoce bien la Biblia. Créanme, la conoce bien porque él es inteligente. Si la constitución del reino de los cielos es la Torá, la serpiente que quiere llevarse a todos al infierno, lo que va a querer es como un abogado, el abogado del diablo, ¿verdad? Como un fiscal, encontrar en la ley cómo hacer que la gente se equivoque para que quiebren la ley y así las personas no estén santificadas. ¿Qué es lo que hace aquí la serpiente? Astuta, como la serpiente astuta, se conoce bien la Constitución, por eso nosotros tenemos que estudiar la Constitución. ¿Cómo es posible que somos ciudadanos del reino del cielo y no sepamos cómo gobierna Elohim? Por eso Satanás, Hasatán, tiene a muchos de cabeza, ¿verdad? Por eso Satanás no quiere que la gente estudie Torah, ¿ok? Por eso estamos estudiando esto. Así es como se ganan las guerras espirituales, con obediencia a la constitución del reino. Entonces, ¿qué pasa? Al agregar esa prohibición física de no tocarlo, cosa que no había dicho Dios, ¿verdad? Eva, o sea, a lo mejor dijo, o yo no sé, ¿verdad? Que a lo mejor ni lo toques, vaya a haber dicho, ni lo toques. Pero al decir eso ella creó una regla extra que no estaba y la serpiente lo sabía. Entonces la serpiente le ha de haber dicho, de, pues tócalo, mira, no te va a pasar nada. Entonces va y toca. Y como no pasó nada, ahí se siembra una duda de lo que dijo Elohim, pero eso no lo dijo Elohim, ¿verdad? Eso fue una añadidura, ¿ok? Entonces, es como decir, al caerse en la regla número uno que ella misma creó, también se pierde la confianza en el mandamiento de Elohim, es como decir, ay, sí es cierto, no pasó nada, entonces sí me la puedo comer, ¿verdad? En el versículo anterior, el narrador que escribe Génesis usa el nombre completo del creador, Yahweh Elohim, porque Yahweh y Elohim, pues son dos nombres diferentes de Dios que significan cosas diferentes, pero es el mismo Dios. Por ejemplo, Yahweh es el Dios del pacto, del amor y de la misericordia. Pero Elohim, aparte de significar plural, el IM, como les había explicado, ¿verdad? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el juez supremo. O sea que uno de los atributos de Elohim, el nombre de Elohim es que es juez, ¿verdad? Es el que tiene la ley y es el juez supremo. ¿Verdad? Entonces, cuando la serpiente le habla a la mujer, la serpiente no dice Yahweh. ¿Por qué? Porque la serpiente no tiene una relación íntima
con Dios Yahweh, Yud-Heh, Vav-Heh, Yahweh, que es el abreviado y digamos que ya es la abreviatura mínima, es un nombre como de confianza, de intimidad que el humano tiene con Yahweh, con Elohim, ¿verdad? Nuestro juez supremo, pero la serpiente no tiene esa intimidad, por eso él no le llama Yahweh, sino que lo llama como juez supremo, el Elohim, porque obvio que lo reconoce que es el juez supremo. Y la mujer al responder en este versículo imita a la serpiente y dice, Elohim dijo, porque esa es otra de las cosas que tenemos los seres humanos, que nos mimetizamos con el grupo de personas. Cuando una persona se atreve a plantarse, a decir algo distinto a lo que dicen los demás, es como casi lo ponen en la hoguera, ¿verdad? Pero no, en la ley de Elohim, uno se tiene que plantar y no mezclarse con lo que piensan los demás. Ya vamos a ver más adelante ahorita en esto que estamos estudiando por qué esto es importante, porque la ley es clara. Estudiar la ley es importante, pues para que sepas plantarte con razón, ¿verdad? Una vez que tú aprendes esto, los velos se caen. No hay manera de que te engañen. ¿Por qué? Si Dios nos dio esta herramienta precisamente para que podamos discernir lo que estamos haciendo en estas clases, es precisamente estudiar la palabra del Señor, lo que dice Él, tenla en tu mente de día y de noche para mantenerte en completa paz. Bueno, pues es que el que conoce la ley, no es que no le van a llegar ataques del enemigo, sí, pero tú ya llevas las de ganar, porque no estás quebrantando nada, ¿ok? Entonces, desde la perspectiva de raíces hebreas, cuando Eva ya empieza a hablar igual que la serpiente que consideró que era su amiga, empieza a haber un distanciamiento relacional con Elohim, pero desde la mente de la mujer, desde la mente de Eva, ¿no? Porque en realidad eso estuviera sucediendo todavía. Ella ya no se refiere a él con su nombre íntimo de pacto, Yahweh, sino bajo el título genérico de autoridad de Elohim. Entonces el adversario logró que ella viera al Creador no como un padre amoroso que cuidaba de su vida, sino como un legislador distante que le está privando de algo bueno. Quiero que vean esto porque muchas conductas de personas en el mundo se van a parecer a esto y es importante poder identificar entonces cuándo es el enemigo que está actuando, ¿verdad? Para que no nos enreden, ¿ok? En el versículo 2 la mujer dice, podemos comer del fruto de los árboles. Nuevamente, si miramos el original, en el capítulo 2 Adonai dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. El texto hebreo usa una repetición enfática, ¿verdad? Que denota abundancia y total libertad. De todo árbol del huerto podrás comer. Al responder al susurro de la serpiente, Eva minimiza la generosidad de Elohim, omite la palabra todo, o sea, de todo árbol, y simplemente dice, podemos comer. Pero en las raíces hebreas se enseña que el Yetzer Hará, que es lo que les enseñé hace unos minutos, que es la inclinación al mal, opera precisamente así. Nos hace olvidar las miles de bendiciones que tenemos y libertades que nos da Yahweh para enfocarnos obsesivamente en lo único que no tenemos, ¿verdad? Que se nos restringió incluso por nuestro propio bien, ¿verdad? Este diálogo es una advertencia eterna de cómo cuidar la instrucción, de cómo cuidar la Torah, porque la Torah es literal, no tiene puntos intermedios. En Apocalipsis, que nos falta un poco para llegar allí, pero cuando lleguemos, Jesús dice, puesto que no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Pues es que la ley no acepta ni fríos ni calientes. La escala de grises en la ley no existe. La ley es blanco y negro. Lo que dice Yahweh, eso es. Y no es otra cosa. Así que tenemos que ser cuidadosos con eso y gloria a Dios porque podemos estudiar su Torah. Aleluya. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, estamos en el versículo 4. Dice, la serpiente dijo a la mujer, no es verdad que de cierto morirán. Porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Aquí lo que está pasando es que nos ayuda a entender que la advertencia de Elohim es enfática. Él habla, dice, Mot Tamut, Mot Tamut. Esto se traduce literalmente como muriendo morirás, indicando una muerte espiritual inmediata, la pérdida de la cobertura divina y una posterior muerte física. La serpiente usa exactamente las mismas palabras. Añade una cosa a la serpiente.
una sola partícula de negación y dice, Lomot temutum, y le dice, no muriendo morirán, o sea, no es cierto. Lo que la serpiente está diciendo a Eva es, no es cierto, no te vas a morir, ¿verdad? Pero usa la misma énfasis, usa el mismo énfasis que usó Elohim, pero para decir al revés, no muriendo morirás, ¿verdad? El adversario no inventa una mentira completamente nueva. Esa es otra de las formas en las que opera el enemigo. Te dice media verdad y te dice 30 mentiras, pero te engancha con la verdad y ahí vas. Por eso es importante conocer bien la verdad y la palabra de Dios dice, y Yeshua lo dijo, tu palabra es la verdad. Y él está hablando con su padre, Adonai, Elohim. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la palabra de Adonai? ¿Dónde la encontramos? En todo el antiguo pacto, el Tanaj. La verdad es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, toma la misma palabra de Elohim, esto es lo que hace Satanás o Hasatán, y la tuerce, introduciendo una negación. Las raíces hebreas enseñan que el mayor peligro no es una mentira, digamos, evidente, ¿verdad? Sino la verdad a medias o la palabra de Adonai sutilmente modificada para complacer a las personas, ¿ok? Hemos visto que eso sucede mucho eh, y por eso enseñar la palabra de Dios desde raíces hebreas previene esto, porque cuando uno enseña la palabra de Dios sin meter cosas personales de uno, sino enfocando la adoración en quien es digno de adorarse y alabar, que es Elohim, eso no nos va a permitir complacer a la carne. Vamos a hablar lo que es, ¿verdad? Y esto es para que nadie se gloríe. Esto es porque es la palabra de Dios y es la instrucción que el Señor nos da para que nosotros podamos vivir. Es la constitución del reino al que vamos, ¿ok? Entonces, la serpiente promete una supuesta iluminación o nivel superior de conciencia. En el contexto hebreo, abrir los ojos no se refería a la vista física, ellos ya veían, sino a una percepción alterada. El engaño consistió en hacerles creer que estaban ciegos. Imagínate tú, lo tenían todo y llega la cochina serpiente y les hace creer que algo les faltaba, ¿verdad? Que estaban limitados bajo las instrucciones de Adonai, bajo la ley de Adonai estaban como limitados. Eso es lo que la serpiente le hizo sentir a Eva, ¿verdad? Y mucha gente piensa eso, ¿verdad? Hey, no uses la Torah porque te trae un montón de limitaciones la Torah y es que Jesús ya nos vino a liberar. Sí, Jesús ya nos vino a liberar. Nos vino a liberar del pecado, no de la Torah. La Torah es la ley para santificarte porque Dios es santo y dice, santifíquense porque yo soy santo y nadie sin santidad podrá ver a Adonai. ¿Y cómo nos santificamos? Estudiando la Torah, pero estudiando la Torah para conocer la Torah, para practicar la Torah, no nada más para verla. El ciudadano practica la ley, la constitución de su país. La ironía es que sus ojos sí se abrieron, pero no para ver la gloria celestial que esperaban, que ya veían, sino para ver su propia desnudez. Hablamos de eh, Arumín, vergüenza y pérdida de la dimensión espiritual. Cuando empezamos a hablar de autonomía moral, es esto lo que la serpiente ofrece, ¿verdad? Convertirse en sus propios legisladores. Uy, qué cómodos, ¿no? Hay personas, y de hecho la palabra de Dios dice, hay quienes piensan que están en un buen camino, pero están en camino de muerte, ¿verdad? En este momento no acuerdo con exactitud, pero así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Piensan que van por camino de bien, pero es camino de muerte. Ok, entonces la invitación de la serpiente a Adán y Eva es a que fueran sus propios legisladores, es decir, ser como Elohim, significaba que ya no necesitaban que Yahweh les dijera qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Qué terrible error, ¿eh? Qué terrible error. Ellos mismos se convertirían en la autoridad suprema de sus vidas. Ese es el engaño de la serpiente, el ataque al carácter del creador. La serpiente acusa a Elohim de retener algo bueno por celos. Porque la palabra de Dios aquí dice, ¿verdad? Porque Elohim sabe, así dice la serpiente, porque Elohim sabe que en el momento en que coman de él, sus ojos serán abiertos y serán como él, conociendo el bien y el mal. Es como diciendo, es como si a Dios le da celos, no quiere que sean como él. Trata de pintar al creador como un ser inseguro que no quiere que sus criaturas alcancen su máximo potencial, rompiendo así la confianza amorosa basada en el pacto.
Vean, el pacto es precisamente la ley. Todo lo que está en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, como se le llama actualmente, ese es el pacto. La confianza amorosa con Yahweh es aquella que ocurre cuando uno como hijo decide cumplir con el pacto, es decir, con la ley, con la Torah, pues porque busca agradar a su novio. ¿Quién es el novio? Pues es Elohim, es Yeshua, el que va a venir por nosotros, viene por una iglesia blanca y sin manchas, ¿ok? Pero para eso hay que santificarse y la forma de santificarse es cumplir con el pacto, que son las leyes o instrucciones de Adonai. Entonces aquí dice, al comer el fruto, el ser humano comenzó a conocer de forma vivencial. Entonces ellos empezaron a conocer de forma vivencial el mal y dejó de ser un concepto externo y pasó a formar parte de su propia experiencia interna, activando de forma plena lo que se conoce como el Yeser Hara, que lo vimos en la diapositiva anterior, que es la inclinación al mal. Este pasaje expone la falsa promesa de las corrientes espirituales que nos dicen que podemos alcanzar la divinidad e iluminación por propios méritos. Eso no va a ocurrir jamás, desobedeciendo a las instrucciones divinas. El adversario ofreció a Eva ser como Elohim por medio de la desobediencia. Nunca vas a ser como Elohim desobedeciendo la ley de Elohim, cuando el plan original de Yahweh era que el hombre reflejara su imagen y su semejanza precisamente a través de la comunión y de la obediencia voluntaria. Obediencia voluntaria. O sea, nosotros tenemos una ley y está en la voluntad de nosotros obedecerla o no. Lo que quiere Yahweh es obediencia voluntaria. El versículo 6 dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, obviamente ya la había convencido la serpiente de que el árbol era bueno, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Entonces ella tomó algo de su fruto y sí comió. Y también dio un poco a su esposo con ella, y ellos comieron, ¿verdad? El texto hebreo está describiendo aquí una progresión psicológica y espiritual muy clara. Este patrón es el mismo que el apóstol Juan más adelante en sus evangelios describe en su primera carta como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿ok? Vio que el árbol era bueno para comer, eso ya era un deseo de su carne, ¿verdad? La mujer dejó de evaluar el fruto bajo el mandato de Elohim. Elohim le dijo, es malo, no lo comas. Y entonces ella ya lo vio bueno porque la serpiente le dijo que estaba bueno y comenzó a evaluarlo bajo su propio criterio físico y biológico. O sea, cambió la verdad absoluta de Elohim por su percepción subjetiva del beneficio personal. ¿Cuántas veces hemos visto esto? La ley de Dios, o sea, la constitución del reino, que es la que estamos estudiando, que es la Torah, o sea, todo lo que, bueno, el Tanaj, el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, está diseñado esta enseñanza, o sea, esto que el Señor nos dejó por siglos y siglos de escritura a través de diferentes personas que usó Dios para escribir la Biblia, o sea, las escrituras fueron dejadas con una finalidad, que no cometiésemos el mismo error, pero cuando se nos prohíbe estudiar las escrituras, lo que están haciendo es quitarnos precisamente lo que nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que evitar. Nos están quitando eh, eh, la enseñanza que nos dice cuál es el carácter de Adonai, cuál es el carácter de Elohim, qué es lo que yo tengo que hacer para que verdaderamente sea yo santo, no nada más por ir un domingo a la iglesia ya soy santo. No, en realidad no, pero vamos a seguir avanzando. Entonces, cuando hablamos de era placentero a la vista, estamos hablando del deseo de los ojos. Tabá en hebreo, la palabra para placentero es la palabra para placentero o codiciable y está ligada, tabá, a algo que denota un deseo vehemente, un apetito desmedido. O sea, ya es como cuando se te antoja algo y lo quieres comer, ya, pues así estaba Eva, ya, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de una concupiscencia. ¿Por qué? Porque era algo prohibido, ya le habían dicho que no. Y no se lo dijo cualquiera, se lo dijo Elohim, por Dios. Ajá. Y sus ojos capturan la atención de su mente y desplazan el mandamiento de Adonai por querer comerse ese fruto. Hermoso para contemplar o codiciable para alcanzar sabiduría. Esa es otra palabra que ahorita ya se las voy a enseñar aquí. Lejaskil, ¿ok? Ahí está escrito
para que lo puedan tomar nota. El texto hebreo original usa esta palabra que proviene de la raíz sahal, que significa hacerse sabio, prosperar o tener éxito, pero el engaño caló en el intelecto. Ella buscaba la sabiduría prometida por la serpiente, serán como Elohim, a través de un atajo prohibido. O sea, ella quiso ser como Elohim, no, no quiso ser a la imagen y semejanza como el Señor le enseñó a través de su Torah o su ley o la única instrucción que había en ese momento, sino que ella quiso agarrar un atajo porque eso es lo que hace la serpiente, un atajo prohibido, ¿verdad? En lugar de adquirir la sabiduría divina mediante el temor de Yahweh, lo que nosotros estamos haciendo, estudiar la Torah, es adquirir la sabiduría divina mediante el temor de Yahweh, es decir, su palabra. ¿Ok? El versículo continúa diciendo, y también dio un poco a su esposo con ella y ellos comieron. Cuando dice con ella, está usando una palabra que es imá, indica compañía cercana o inmediata. Esto revela un dato bien curioso, ¿verdad? Porque dentro de las raíces hebreas, lo que nos está describiendo esta parte es que Adán no estaba lejos en el huerto cuidando otros árboles. Adán estaba ahí, parado junto a ella, presenciando todo el diálogo y el engaño, pero en silencio. O sea, él estaba ahí como viendo a ver eh, y sin decir nada. Esto habla de una pasividad en Adán. A Adán se le había encomendado una tarea y la vimos la semana pasada, llamar, guardar y proteger el huerto, llamar y de transmitir, perdón, fielmente la instrucción de Elohim. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Adán fue el primer sacerdote? Como sacerdote, su obligación era transmitir fielmente la instrucción de Elohim. Pero su silencio y su pasividad representan una abdicación de su rol espiritual, o sea, no lo estaba cumpliendo. Aceptó el fruto sin cuestionar, eligiendo complacer a su esposa. Esto es como cuando quieres complacer a los demás en lugar o complacer tu propio deseo antes que obedecer los mandamientos de Elohim. Así de fuerte se los digo, porque esto pasa todos los días. Muchas veces elegimos por caerle bien a alguien, pero lo que estamos haciendo es desobedecer al Creador, porque vamos para un reino y nos tenemos que santificar. Y no va a ocurrir eso haciendo nuestra voluntad. Tiene que ser haciendo la voluntad del Creador. Jesús murió, Yeshua murió para que tú tuvieras esa oportunidad. Pero no creas que ya porque Yeshua murió y tú dices, yo recibo a Yeshua y me cubro con su sangre, pero me la voy a pasar haciendo el mal, ya está listo. No, Yeshua es la puerta. Él te dio la oportunidad. Es decir, que ni cumpliendo la ley tú llegas al cielo porque tú necesitas el sacrificio de Yeshua por lo que pasó aquí justamente en el jardín del Edén. Pero el hecho de que Yeshua se sacrificó por ti no significa que no vas a cumplir con la ley. Yeshua vino a darnos un ejemplo perfecto de cómo cumplir la Torah, de cómo cumplir la ley. Con su propia vida fue el ejemplo. Y él nunca faltó a ninguno de los mandamientos de su padre. Y por eso estamos estudiando esto, porque nosotros somos salvos porque recibimos a Cristo, porque Él nos salvó. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Si nosotros no cumplimos con la ley, de la constitución del reino al que vamos, Yeshua lo dijo un montón de veces en el Evangelio, pero ya llegaremos. Les espera el lago de fuego. Yeshua lo dijo, yo no lo estoy inventando. Más adelante vamos a estudiar eso, pero vamos a seguir aquí. Digamos, en las raíces hebreas se enseña que el comer físicamente el fruto fue la manifestación externa de una decisión interna que ya había tomado Eva y Adán también. Al tragar el fruto, la humanidad asimiló e incorporó la desobediencia dentro de su propio ser, porque acuérdense de la palabra yadá que les enseñé la semana pasada. Yadá significa conocer en tu propia carne y era el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, ellos iban a experimentar en su propia carne el mal. Ellos ya habían no nada más fue que comieron un fruto, es que ya se había integrado, al hacerlo, ya se había integrado en ellos la desobediencia. El Yetzer Hará, que es lo que vimos hace un par de diapositivas, que es la inclinación hacia el mal, antes era una voz externa, era la serpiente, pero al momento de comer el fruto, ahora pasó a formar
Yetzer Hará, inclinación al mal, ahora pasó a formar parte de nuestro ADN. Ok, a partir de ese momento, la pureza y la conexión directa con la luz de Yahweh se fracturó, dando paso a la necesidad humana de luchar constantemente entre la carne y el espíritu. La decisión de Adán y Eva nos trajo un gran trabajo a todos, ¿verdad? Pero no hay que decir, ay, Adán y Eva, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado ahí? ¿Verdad? En fin, esta parte de este versículo nos enseña que el pecado nunca ocurre de la nada, comienza en los ojos que miran lo prohibido, por eso tienes que cuidar lo que ves. Ahora en la actualidad, a través de la televisión y de las revistas y los periódicos, nos meten lo que no queremos ver. Tenemos que cuidar lo que vemos porque desde ahí entra el pecado. Avanza en la mente que justifica la desobediencia, buscando el beneficio propio o una sabiduría humana o diciendo no pasa nada porque vi esto, no, sí pasa, y culmina en la acción que rompe el pacto con el Creador. La restauración de este evento desde la perspectiva de las raíces hebreas se logra cuando decidimos someter nuestros ojos y deseos a la Torah, a la ley o instrucción de Yahweh por medio de Yeshua. Acuérdense que Yeshua está desde el principio de la creación. Nadie está quitando a Yeshua. Pero Yeshua tuvo que venir a morir por nosotros por lo que pasó aquí, por lo que estamos aprendiendo hoy. Lo que tenía que hacer Adán era guardar y proteger para poder mantener el pacto, y no lo hizo. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos y así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Aquí eh, ocurre esto, la serpiente había prometido una iluminación que los haría como Elohim, ¿verdad? El texto hebreo confirma que sus ojos efectivamente fueron abiertos y aquí se usa esta palabra que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, Batibahakna, eh, pero no hacía una conciencia o superior o divina, sino lo que hacía el Batibahakna, que era abrir los ojos, era una caída de la percepción espiritual. Antes de pecar, su percepción estaba alineada con el espíritu, es decir, con el Ruach de Adonai. Veían el mundo a través de la pureza de la santidad de Yahweh. Al abrirse sus ojos bajo el efecto del pecado, su visión espiritual de la divinidad se cegó y se abrió, sí, otra conciencia, una conciencia puramente física y carnal y además limitada. En lugar de contemplar la grandeza de Yahweh, su mirada se volcó obsesivamente hacia sus propias limitaciones y faltas. Ese es el ego. Pasa también con esto que ellos pierden la cobertura de luz que ellos tenían. No sé si recordarán que más adelante en la Torah habla de que cuando Moisés hablaba con Yahweh, él bajaba del monte y brillaba, que hasta se tenía que poner un velo porque todo el mundo veía que él brillaba, es porque estaba cubierto con esa cobertura de luz, porque él fue el único que después de Adán y Eva tuvo esa relación cara a cara con Yahweh. Los sabios hebreos explican que antes de la transgresión, Adán y Eva no andaban simplemente sin ropa, ¿ok? Sino que estaban cubiertos y envueltos por una vestidura de luz celestial, el reflejo de la Shekinah. Shekinah es el Espíritu Santo, la presencia divina. Al desobedecer las instrucciones, que es la Torah, que en ese momento nomás había una instrucción, esa cobertura espiritual de pureza, perdón, se desvaneció instantáneamente. La palabra hebrea para desnudos aquí denota un estado no solo de falta de ropa, sino de estar despojados, expuestos y desamparados ante el juicio del Creador. O sea que experimentaron por primera vez el temor, la culpa y la vergüenza. La reacción inmediata del ser humano ante la culpa es el autoengaño y la autojustificación. Al verse expuestos, buscaron una solución por sus propios medios físicos, ¿ok? Taparse con las hojas de la higuera. Tená significa higuera. En la cultura hebrea antigua, la higuera está ligada al intelecto y al conocimiento. Al usar hojas de higuera, el hombre intentó usar su propia sabiduría humana e intelecto para cubrir las consecuencias de la decisión que habían tomado, de su rebelión espiritual. Desde las raíces hebreas, las hojas de higuera representan el primer intento de religión en la historia, o sea, el esfuerzo del ser humano por cubrir sus propios pecados, crear sus propios méritos
o esconder su vergüenza mediante ritos e invenciones humanas. Fíjate la connotación de esto. O sea, crear una religión es porque creamos ritos e invenciones humanas para cubrir, esconder nuestras faltas, para hacer méritos delante de todos de que somos santos, ¿ok? Sin embargo, las hojas de higuera se secan, se rompen y no pueden ofrecer una cobertura permanente. Es lo mismo con los ritos que no son los que estableció Adonai para adorarlo. Más adelante, en el relato se demuestra que solamente Yahweh puede proveer una cobertura verdadera, y ahora lo vamos a ver, y duradera, a través de pieles de animales penosamente, lo que requirió el primer sacrificio y derramamiento de sangre. El primer sacrificio y derramamiento de sangre no es porque Dios fuera malo y quería matar animalitos, no, fue a causa del pecado de Adán y Eva que el Señor tuvo que matar los animalitos para poder darle las pieles de esos animalitos a Adán y Eva para cubrirlos. Este versículo expone la condición del ser humano apartado de la instrucción divina. El ser humano apartado de la instrucción divina es ciego a lo espiritual, porque solamente la instrucción divina nos da el entendimiento de lo espiritual. Una persona sin Torah, una persona sin ley, está como en la miseria, tratando inútilmente de remediar su situación con hojas de higuera, haciendo esfuerzos y filosofías propias. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿ok? El entorno de las raíces hebreas nos enseña que no podemos cubrir nuestra propia desnudez así, sino que debemos despojarnos de nuestras hojas de higuera, o sea, de todas esas cosas, creencias falsas, y permitir que Yahweh nos vista de nuevo con su cobertura de justicia por medio del pacto restaurado. Ellos oyeron la voz de Yahweh Elohim caminando por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde. Y el hombre y su esposa, o sea, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del jardín. Eso antes no pasaba. Ellos antes caminaban con el Señor, pero en ese momento estaban, ya se habían dado cuenta de que habían perdido esa cobertura divina. En el texto hebreo original, la palabra traducida como voz es kol. No fue por eso, pero qué pregunta más excelente. No fue por eso que Jesús maldijo la higuera. Jesús usó el ejemplo de la higuera para dejar claro algo. Jesús es Elohim. Jesús es uno con el Padre y con el Espíritu Santo. La instrucción de Elohim es ley. Si Elohim o Jesús, Yeshua, dan una instrucción, eso es ley. Toda la naturaleza obedece a la ley de Elohim. Lo que Yeshua decía venía del Padre, así que era ley porque Yeshua es uno con Elohim. Lo que hizo Jesús al hacer eso con la higuera fue darle un ejemplo a la humanidad, a sus discípulos y por consiguiente a la humanidad, porque eso lo íbamos a leer después en los evangelios, que el que no obedece la instrucción de Elohim, o sea, Yeshua, que hablaba la palabra de Adonai, ajá, iba a ser cortado. El árbol que no da fruto, el árbol que no da fruto es te voy a decir que es un árbol que no da fruto, y esto es fuerte. La respuesta es fuerte, pero tu pregunta es muy importante. El árbol que no da fruto es el que se llama cristiano, pero no cumple las leyes de Yeshua. Al no cumplir las leyes de Yeshua, que son las mismas que a las de Adonai, porque Yeshua vino a enseñar Torah a la tierra, a eso vino. Yeshua, de hecho, es la Torah viviente. Él cumplió la ley al 100%. La persona que no cumple con la ley no está santificada y por tanto Adonai es bueno y siempre quiere ayudar a las personas, pero si una persona insiste en sabiendo que esto existe y no queriendo obedecer, entonces esa persona es un árbol sin frutos, es una higuera que no da higos, es un árbol que se ve muy lindo, lleno de follaje, pero no está dando frutos. No sé si me estoy explicando. Y el árbol que no da fruto, ese árbol va a ser cortado y será echado al lago de fuego. Así lo dice Yeshua, no lo inventé, está en los evangelios, tomen nota y si quieren lo buscan y después, eh, eh, pero va a llegar un momento en que vamos a llegar a esa parte. Entonces, eso es la razón por la cual Yeshua maldice la higuera, porque
le estaba dando un ejemplo a sus discípulos de que el árbol que no da fruto va a ser cortado, va a ser desarraigado, va a ser, es un árbol seco que va a ser echado al lago de fuego. La palabra traducida como voz es kol. Es esa palabra que les puse ahí, ahí está cómo se escribe en hebreo. Esta palabra no se refiere únicamente a un sonido acústico y fonético, sino que en la teología hebrea está profundamente ligada a un estruendo, el poder y la manifestación visible o espiritual del Creador, como el trueno o el sonido del shofar. En muchas partes de las escrituras se dice que la palabra de Adonai es como un sonido de trompeta, o sea, como un sonido de shofar. Eh, de hecho, se dice que cuando ya viene Yeshua de vuelta a su segunda venida, se va a escuchar ese estruendo de shofar, pero es la voz de Adonai. Cuando Adonai dio la Torá a Moisés, cuando la gente, el pueblo de Israel estaba a las faldas del monte, ellos escucharon ese estruendo de shofar y era la voz de Dios y ellos se asustaron muchísimo, ¿ok? Entonces, lo que quiero hacer aquí, hincapié, es que por eso el shofar es importante en la cultura hebrea, porque representa la voz de Adonai, de Elohim, de Yeshua, ¿sí? Acordémonos que Elohim es Yeshua, es el Espíritu Santo y es Adonai al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, antes de la transgresión, escuchar el call de Yahvé, o sea, la voz de Yahvé, el sonido del shofar, era el momento de mayor deleite y comunión para Adán y Eva. Sin embargo, una vez que entró el pecado, lo que antes era una melodía para ellos y les traía paz, se convirtió en una señal de juicio inminente. El problema no fue que la voz de Adonai cambiara, no cambió, sino que la condición espiritual del ser humano había cambiado debido a la desobediencia, que Dios se paseaba o se manifestaba dinámicamente en el huerto. Mitjalej significa caminando, ¿ok? Imagínense ustedes qué belleza, el Señor caminando contigo en un huerto y nada te falta, qué maravilla. Bueno, eso es lo que perdimos por la desobediencia. Y enseñar esto nos hace entender lo trágico de desobedecer. O sea, cada vez que tú desobedeces, estás eligiendo por tu propia voluntad experimentar el mal en tu propia carne. O sea, si tú consideras que lo que vivimos hoy está fuerte y poderosamente difícil, sigue desobedeciendo y te voy a contar qué tan poderosamente más difícil se te va a poner, ¿verdad? Esto es lo que nos está enseñando este capítulo de la Biblia, ¿verdad? El misterio, aquí hay otra palabra, Leaj Hayom, la brisa de la tarde. Ahí está. Dice, el texto hebreo dice literalmente, Le Ruach Hayom, Ruach es viento. ¿Verdad? Suele traducirse como el viento, ¿verdad? Dado que la palabra ruaj también significa Espíritu Santo, y no sé si se han dado cuenta que en muchas partes de la Biblia se dice que el ruaj es el viento, la brisa, como viento fuerte, como brisa, espíritu. El ruaj es eso, es aliento, ¿verdad? En este pasaje se interpreta así. Yahweh Elohim se manifestaba en la plenitud o dimensión del espíritu en el huerto. Él venía a buscarlos no en el calor de juicio destructivo, sino en la calma protectora de su espíritu, como siempre, manteniendo su carácter de amor, porque así siempre ha sido Elohim, y su paciencia, aun que ellos ya habían fallado. Entonces se escondieron de la presencia de Yahweh. En hebreo la palabra presencia es esta, panim, ¿ok? Que significa cara a cara. En la cultura hebrea, tener una comunión cara a cara con alguien denotaba su máxima intimidad, transparencia y amistad, como lo haría Moisés más adelante. Al esconderse de los careos con Yahweh, el ser humano rompió voluntariamente el reflejo de la imagen divina. El pecado produce un deseo inmediato de aislamiento, de separación de la fuente de vida. El hombre ya no se siente digno ni desea mirar el rostro de su creador debido al peso de la vergüenza. El intento de Adán y Eva de esconderse detrás de la misma creación revela la ceguera intelectual que produce la caída, porque intentaron usar los mismos árboles que había creado Elohim para ocultar su pecado
ante Dios que todo lo ve. Entonces, uno puede hacer lo que sea, pero Dios de todas maneras ve lo que hay en tu corazón. O sea, la invitación es ser siempre auténtico y ojalá seas auténtico conforme a la Torá, conforme a la palabra de Dios, que es el carácter de Yahweh, ¿ok? Porque de todas maneras el Señor todo lo ve, o sea, al mundo lo puedes engañar, te puedes engañar a ti mismo, pero a Dios jamás lo vas a poder engañar. Desde la perspectiva de las raíces hebreas, todos los árboles detrás de los que se escondían Adán y Eva representan estructuras, sistemas, justificaciones terrenales. Cuando el ser humano moderno está en pecado o desobediencia, repite este mismo patrón. Intenta esconderse de la convicción del Espíritu Santo detrás del trabajo, de filosofías humanas, de materialismo, de religión exterior. Esos son los árboles actuales, ¿ok? Creyendo falsamente que pueden camuflar su condición espiritual ante el juez eterno. Eso no va a pasar. Si nosotros podemos acercarnos hoy a Elohim, fue gracias al sacrificio de Yeshua. La sangre del cordero de Yeshua es un aroma agradable para Elohim. Por eso nos podemos acercar. O sea, ya Yeshua hizo eso por nosotros, pero nuestro trabajo es santificarnos. Y ya les dije cómo nos santificamos. Dice, Yahweh Elohim llamó al hombre, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz mientras caminabas en el paraíso y tuve temor porque estoy desnudo y me escondí. O sea, cuando Yahweh llama al hombre, no lo hace porque ignore dónde está. O sea, él sabe dónde está. En hebreo esta pregunta se resume en una sola palabra, que es la palabra Ayeká, que es la que les voy a poner aquí. Ok, Ayeká. No es una interrogante, sino una invitación de Yahweh a que el hombre haga una introspección. Significa en qué estado te encuentras ahora. Eso es lo que dice la escritura original. ¿Hacia dónde te ha llevado tu decisión? Eso es lo que quiso decir Yahweh. Es el creador confrontando a Adán con su nueva realidad espiritual tras haber desobedecido. El hombre responde, oí tu voz, call, como vimos en las diapositivas pasadas. Cuando Adán escuchó a Yahweh, cuando escuchó su call, o sea, el sonido del chofar, su voz, experimentó en ese momento, como ya había pegado, un impacto sobrecogedor, o sea, se pegó un santo susto, ¿verdad? Eh, un estruendo espiritual sacudió su conciencia y activó su temor porque sabía que había pecado y sabía que Dios lo sabía. El versículo describe que esta voz caminaba, o sea, paseaba por el huerto. Ok, como ya dijimos antes, caminaba ahí, pero en su forma reflexiva se convierte en esa cercanía diaria con Adán y con Eva. Denota una acción continua, cercana, habitual. O sea, Dios estaba haciendo lo que siempre hacía y lo estaba haciendo igual. El único que había cambiado era Adán. Yahweh tenía una relación íntima y cotidiana con su creación. Lo que el hombre percibió en ese momento fue la cercanía de Dios y el temor que tuvo fue porque él ya se encontraba desnudo, pero no desnudo físicamente, sino ya tenía maldad y sabía que Dios la veía. Dice, Elohim le dijo a él, ¿quién te dijo que estabas desnudo? A no ser que hayas comido del árbol del cual te ordené que de él no comieras. ¿Quién te dijo? Mi higid leja, ¿quién te dijo? Le pregunta Yahweh. No es como si Yahweh no supiera, ¿verdad? Pero este es el punto central del versículo. Antes de desobedecer, el texto dice que Adán y Eva estaban desnudos, pero que no se avergonzaban. Pero después de comer, se dan cuenta de que están desnudos. O sea, Adán y Eva tenían esa cobertura que era como una astucia divina, una sabiduría divina, pero la astucia de la serpiente era una astucia mala, ¿verdad? Lo que quería quitarle era la cobertura a Adán y Eva de esa sabiduría o astucia divina. Y entonces estar desnudo se refiere no a que te faltaba ropa, sino que al comer del árbol, esa astucia de la serpiente se interiorizó en el hombre y el hombre empezó a experimentar en su propia carne esa astucia maligna. El ser humano no es que se vio sin ropa, sino que se vio a sí mismo despojado de la vestidura de luz divina, o sea, de la gloria de Elohim, y lleno de una autoconciencia egoísta, ahora maliciosa, o sea, su percepción se rompió, se corrompió. Cuando dice, ¿quién te dijo? Mi higid leja,
Elohim hace una pregunta y obviamente él sabía la respuesta, ¿verdad? Pero lo que le está pidiendo el Señor es que le declare, que le manifieste, que le diga qué es lo por sí mismo, que Adán lo diga, lo declare. Es como cuando nosotros oramos, el Señor sabe tus pecados, pero el que tú los declares y te da la oportunidad de arrepentirte, pero si tú no los declaras, si tú los ocultas, sigues en la desobediencia y en el ego. Le estás queriendo ocultar algo a quien todo lo ve. Entonces, lo que está haciendo Elohim es pidiéndole a Adán, decláralo, ¿verdad? ¿De qué fuente proviene esa nueva voz en tu cabeza? Es lo que le está diciendo. Antes me escuchabas a mí, Adán. Y ahora, ¿de dónde viene eso que tú dices? ¿Cómo sabes que estás desnudo? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Ok? Al escuchar otra voz, el hombre permitió que un estándar ajeno, en este caso el de Hasatán, el de la serpiente, que esa voz gobernara sobre su mente, en lugar de elegir que la voz de Elohim gobernara sobre su mente. Ajaltá min haetz, como aparece ahí en la diapositiva que les estoy poniendo, no está hablando solamente de comer. Según las escrituras hebreas, cuando tú comes algo, eso pasa a formar parte de tu cuerpo, de tu sangre, de tus células. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el ser humano asimiló e interiorizó la capacidad de decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo según el hombre, independientemente de lo que diga Elohim. El hombre se convirtió en juez de su propia moralidad y ahí es donde estuvo el error que sigue ocurriendo. Ahí es donde nace el ego humano. ¿Ok? Aquí lo que Elohim le está diciendo al hombre es tu percepción ha cambiado. Te sientes expuesto, te sientes avergonzado, vulnerable, porque has asimilado la naturaleza del engaño. Has dejado que una voz ajena a mí defina quién eres tú, operando ahora bajo el temor y la separación. O sea, esa es la decisión que tomaste, básicamente le está diciendo ahí Adonai. El hombre respondió, fíjate, ¿cómo sabes eso? Le dijo Elohim. Y el hombre respondió, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio el fruto del árbol y yo comí. Y Yahweh Elohim dijo a la mujer, ¿qué es esto que tú has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó, así que comí. Ahí pueden ver de dónde nació que nos la pasamos nosotros culpando al otro. Nunca podemos mirar nuestro propio error, sino que le tenemos que echar la culpa a alguien más de lo que estamos haciendo. Adán dice, la mujer que me diste para estar conmigo. Es decir, cuando dice, la que me diste para estar conmigo, Adán no solo está intentando desviar la culpa suya hacia la mujer y sutilmente hacia Elohim, porque le está diciendo, la mujer que tú me diste, ¿verdad? Sino que también reconoce que hay un vínculo indisoluble con ella, ¿verdad? En el pensamiento hebreo, la pareja es vista como un espejo, ya lo dijimos la clase pasada, una extensión del propio ser. Al culparla, Adán experimenta una fractura de su propia identidad compartida. O sea, no solamente se fracturó la relación con Dios, sino que también se fracturó la relación con Eva. Ahí estamos todos fracturados. Cuando Adán dice eso, Yahweh voltea a ver a la mujer y le pregunta a ella, ¿qué es esto que tú has hecho? Aquí, esta palabra masot asit, ¿qué es lo que tú has hecho? Implica manufacturar, producir, crear algo que tiene consecuencias tangibles y permanentes. Desde aquí el Señor nos está diciendo, vean el poder que tenemos nosotros con nuestras acciones de producir algo. El Elohim no está pidiendo información, él ya sabe lo que pasó. La pregunta busca confrontar a Eva con el fruto de sus acciones. En el hebreo, asá se conecta directamente con dar forma a una nueva realidad. O sea, Eva al hacer eso y Adán al hacer eso, están creando una nueva realidad distinta a la de que Elohim destinó para ellos. Lo que Elohim le está diciendo a Eva es, ¿qué tipo de realidad alternativa has creado aquí, mujer? Invitándola a reconocer el desorden espiritual que ella generó y Adán generó al desobedecerlo, ¿verdad? Entonces Eva dice, la serpiente me engañó. Ya dijimos lo que significa serpiente, que viene de Nasha, que es como encantamiento, seducción, ¿verdad? Pero hay otra descripción de la palabra Nasha, serpiente,
que está relacionada con deudas o con prestar usura. Implica que la serpiente le vendió una ilusión. Chequen esto. Esto es lo que el trasfondo hebreo le vendió una ilusión a un costo muy alto. Eso hace el enemigo todo el tiempo. Te vende una ilusión, pero te va a salir carísimo, ¿ok? Esto es como un prestamista usurero que te ofrece algo que parece grandioso, pero termina adueñándose de tu libertad. O sea, fue un engaño de falsa elevación. La promesa de ser como Elohim la dejó a Eva y Adán, los dejó endeudados, desnudos y perdidos espiritualmente. Y así es el enemigo. Él te vende las ideas, tú te vas todo feliz y te sale carísimo, porque básicamente estás vendiendo tu alma. Eso fue lo que hicieron. Se vendieron así, a sí mismo por una decisión. Aquí es lo que expliqué hace unos minutos. La serpiente me engañó y Shani, ¿verdad? Pero fue una ilusión que terminó con una deuda. Y dice, y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, ¿por qué tú has hecho esto? Tú eres más maldita que todo ganado de cría y de todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza y comerás tierra por el tiempo que vivas. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tú será y la será de ella. ¿Se acuerdan cuando les expliqué será? Será es semilla, o sea, la descendencia de la mujer. Y esa descendencia de la mujer dice, él está hablando del Mesías. Desde aquí ya se está hablando del Mesías. Él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra su calcañal. Ahorita voy a explicar esto. Pero básicamente desde que el hombre y la mujer desobedecieron, ya Dios tenía un plan de salvación. Ya Yeshua estaba ahí. Ya Yeshua se había ofrecido. Maldita, la palabra arurá dice, viene de arar, que significa atar, cercar con espinas, atrapar, dejar impotente. Representa restricción existencial. Debido a las acciones de la serpiente queda confinada al nivel más bajo y espacio limitado. ¿Limitado por qué? Eh, pues para que no haga más mal. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando el Señor le dice, te arrastrarás y comerás tierra. Afar tojal se traduce como la palabra afar como polvo fino o ceniza, que es el mismo material del que fue hecho Adán, ¿verdad? Comer polvo o lamer el suelo desde la cultura hebrea es una expresión idiomática que denota la humillación absoluta de un enemigo derrotado. O sea, el Señor ya le estaba diciendo a la serpiente, tú ya estás vencida. Al ser condenada a arrastrarse en el polvo, la serpiente no solo cambia de postura física, que antes estaba parada, sino que es degradada permanentemente a la posición de derrota. Además, al haber tentado al hombre hecho de polvo, ahora su alimento conceptual es la degradación del ser humano. O sea, te vas a comer el polvo de los pies del ser humano. Elohim establece una enemistad entre la mujer y la serpiente, pero esa enemistad tiene que ver con el fruto de la mujer. Enemistad, eiva, viene de una palabra ayaf, ustedes la pueden ver en la diapositiva, que significa hostilizar, ser un adversario implacable, un enemigo jurado. De ahí procede la palabra Iyob, que es el nombre Job. Job es un libro de la Biblia. No sé si recordarán que en ese libro se describe cómo Hasatán está visitando la tierra y Elohim está todo feliz diciéndole a Hasatán que su siervo Job es obediente y cuánto lo ama y Hasatán le dice, ajá, porque lo tienes cuidado, pero que quítale el vallado que está alrededor y vas a ver si no te desobedece. Entonces fue cuando Elohim le dijo, bueno, sí, ve y haz con él, pero no toques su corazón. Y a pesar de todo lo que Hasatán hizo contra Job, Job nunca renegó de Adonai. Entonces, Job significa enemigo jurado. Esa palabra allá, de ahí deriva el nombre de Job. Enemigo jurado, o sea, la mujer es enemigo jurado de Hasatán, porque de la mujer vino la semilla, la será, que lo iba a destruir, que es Yeshua, el Mesías, ya desde aquí se estaba hablando. Entonces dice
Elohim que esa semilla de la mujer, o sea, el Mesías que iban a ser de una mujer, iba a aplastar su cabeza. Shuf, ¿verdad? Aplastar, herir, acechar. El trasfondo es que muestra una guerra de estrategias. La serpiente acecha desde abajo de forma oculta, buscando el talón, a Kev, el punto vulnerable, ¿verdad? Pero la semilla de la mujer, que en este caso estamos hablando del Mesías, en cambio, va a vigilar desde la posición superior, apuntando directamente a la cabeza. El centro del comando del enemigo es la cabeza, el rush, eso es cabeza. ¿Ok? Lo que nos está diciendo es que y esto es en guerra espiritual, cuando el enemigo te está atacando, tú tienes que ir a la cabeza. La cabeza es qué está generando el problema. Tienes que cortar esa cabeza. Tienes que cortar la raíz del problema. Y así es como vencerás. Es siempre ir al centro del comando del enemigo. A la mujer le dijo, yo grandemente aumentaré tus dolores y tus quejidos. Tú darás a luz con dolor y tu recurso será hacia tu esposo y él reinará sobre ti. A Adán le dijo, porque escuchaste a la voz de tu esposa, pero ojo con esta traducción, ahorita voy a explicar, ¿verdad? Porque ahora es, no escuchen a su esposa, no, no es así la cosa, ¿ok? Ya voy a explicar. Y comiste el árbol referente del cual te di una orden, de él no comerás, maldita es la tierra en tus labores, en dolor comerás de ella por todo el tiempo de tu vida. En hebreo, la palabra itzabón, eh, significa dolor o sorpresa dolorosa. No se refiere únicamente al dolor físico del parto, implica una labor intensa y fatiga extrema, aflicción, un esfuerzo que produce tristeza. Lo interesante es que esta misma palabra es la que usa Elohim para el hombre, con dolor comerás de la tierra. El significado espiritual significa que en el diseño original no se contempló que iba a haber multiplicación de la vida o la labor diaria de labrar la tierra estuvieran ligadas al desgaste angustiante. El aumento decretado es la instrucción, la fatiga existencial para traer vida al mundo porque ya habíamos pecado. Si antes todo era fácil y lo teníamos a la mano, lo que el Señor está haciendo es no es porque Él sea malo, ya habíamos desobedecido. Cuando nosotros aceptamos la palabra, cuando Adán y Eva aceptaron la palabra de Hasatán, casi casi que aceptaron la ley de Hasatán, fue como poner a Hasatán como Dios sobre ellos. Entonces ya las reglas del juego habían cambiado, ya no eran las reglas de Adonai, sino que el hombre ya había interiorizado el mal y había permitido que otras reglas entraran en el juego. Entonces ahora iba a haber dolor. O sea, fue una ley de causa y efecto. No es porque Dios fue malo, sino porque el hombre eso fue lo que decidió. Entonces, cuando dice tu deseo será hacia tu esposo, en hebreo está usando una palabra que es teshuká. Teshuká significa eh, un impulso de buscar refugio, una urgencia por volcarse hacia algo, el intento de que alguien te valide, ¿ok? En lugar de una dependencia mutua y equilibrada como la que había creado Elohim, la inclinación de la mujer ahora se fragmenta, indica que va a buscar la validación, la seguridad, el recurso del hombre, ¿verdad? Es una fijación o dependencia, ¿verdad? Una manipulación o apego por el ego en lugar de buscarlo en Dios, en Elohim, ¿verdad? También habla de esta palabra mashal. Mashal significa gobernar con fuerza y dominar o ejercer autoridad. Esto no describe el diseño ideal de Elohim para el matrimonio. O sea, no es que Elohim quiso que la mujer buscara la validación en el hombre y que el hombre gobernara fuertemente sobre ella. No, eso no es lo que quiere Elohim, de hecho, ¿verdad? Sino que esas son las consecuencias de la caída. La validación, ambos la tenemos que buscar en Elohim, en su palabra, en lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a validar, porque nosotros somos lo que dice Elohim, no lo que dice la serpiente. Eva creyó lo que la serpiente dijo. Nosotros tenemos que buscar la validación, no en el hombre, sino en Elohim. El hombre tampoco tiene que buscar la validación en la mujer, sino en Elohim y ser compañeros, no enseñorearse el uno del otro, ser compañeros.
Pero al romperse la armonía espiritual, la relación de igualdad y complementariedad se convierte en una estructura de poder y dominación, porque así es como funciona Hasatán. Control, imposición, ¿ok? Cuando habla de escuchaste la voz de tu esposa, no es necesariamente la traducción correcta. La palabra para esta traducción es shamatá lekol. La raíz shama eh, significa obedecer, someterse a la autoridad de lo que dicen otros y no a la autoridad de lo que dice Elohim. El error de Adán no fue ser un esposo atento, no, ese no fue el error. El error fue alterar el orden de las prioridades. Decidió someterse al criterio de Eva por encima del criterio de Elohim, el criterio que Elohim ya le había dado a él como custodio del huerto. O sea, ahí fue el fallo de Adán y ese es el fallo de todo ser humano que prefiere supeditarse a lo que dicen otras personas en lugar de supeditarse a lo que dice la palabra de Elohim. Por eso estamos estudiando la palabra, para que no nos pase eso. Y la palabra de Elohim dice en este versículo, maldita sea la tierra por tu causa, o sea, por haber hecho esto, la tierra también fue maldecida. Ahora, la tierra que antes daba de manera natural toda bendición, ahora iba a haber cardos, iba a haber espinos, ahora hay que trabajar un montón para mantener las cosas, para que las cosas no se degraden, etcétera. O sea, la activación de la ley de la degradación ocurrió al momento de desobedecer y todo lo que estaba debajo de los pies de Adán, porque el Señor lo puso debajo de Adán, Adán lo puso para gobernar. Cuando se degrada Adán, todo abajo se degrada. Por eso la palabra de Dios también más adelante dice, no recuerdo dónde, pero tomen nota y busquen el versículo porque lo van a encontrar. Dice que cuando un líder toma una mala decisión, toda la gente que está debajo de él es impía. Eso es grave. Por eso, cuando uno tiene posiciones de autoridad, debe ser cuidadoso. El hombre de familia debe ser cuidadoso, porque la decisión que tome el esposo en lo espiritual afecta a toda la familia. La decisión que toma el gobernante de un país trae consecuencias a todo el país, pero a nivel espiritual, no nada más físico. Las decisiones que toma un pastor en la iglesia afecta a toda la congregación. Este es el ejemplo que el Señor nos está dando. Por eso es importante estudiar raíces hebreas, para que sepas discernir el bien y el mal de acuerdo al quien tiene la visión universal del bien y el mal, que es Elohim, que es quien mandó a escribir esto. No bajo la ley de Hasatán que nos dice es lo que tú dices. Lo que tú dices está bien. Lo que tú decidas que está bien para ti, eso es no. Para eso estudiamos Torah, para que sepamos cuál es el verdadero bien para nosotros. Dice, ella producirá espinos y cardos para ti, y tú comerás plantas del campo, comerás pan por el sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra, porque tú has sido sacado de ella, tú eres polvo y regresarás al polvo. Aquí lo que está diciendo es que a partir de ese momento, por la decisión que se tomó, pues ya las leyes cambiaron. Entonces ya no es que vas a tomar frutos de los árboles como el Señor lo había puesto. Y los animales que fueron afectados gracias a esa decisión ya no iban a estar a favor tuyo. Probablemente los animales que también ahora iban a padecer hambre gracias a la decisión de Adán y Eva, ahora iban a necesitar cazar y a lo mejor tú ibas a ser presa de esos animales y ahora tendrías que trabajar la tierra y ibas a sudar y te ibas a encontrar espinos o sea, ya la tierra también en consecuencia iba a tener los resultados de la obediencia, de la alteración que el hombre provocó con la decisión que tomó. Esto es para darnos de ejemplo que cada vez que tomamos una decisión que desobedece a las leyes de Adonai, que es la Torá, la Constitución, que es lo que estamos estudiando, bueno, va a haber consecuencias. No creas que es poca la cosa. Cuando se te ponen peores las cosas, es porque te estás poniendo a merced del enemigo, básicamente al desobedecer la constitución del reino. Dice, el hombre llamó a su mujer en ese momento Javá, vida, porque ella era la madre de todo lo viviente. Y Yahweh Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa y los vistió.
Adán, a pesar de que todo se puso muy difícil, ¿verdad? Él decidió llamar algo bonito a su esposa. La palabra Java significa vivir, dar vida, revivir o preservar la vida o dadora de vida. O sea, en medio de todo ese panorama de muerte que se abrió por la decisión que tomaron, Adán decidió darle esa bendición a su esposa. Y después, cuando habla de que Yahweh Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa, aquí es donde empieza la historia de los benditos sacrificios de animales. Y esto fue a consecuencia de las acciones de Adán y Eva en el huerto del Edén. Dice, la cobertura divina y el primer sacrificio, Yahweh Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa y los vistió. Las palabras que se usan ahí es colnot or. Eh, colnot viene de cotenet, que se refiere a una túnica larga, una vestidura que cubre el cuerpo completo. Y la palabra or significa piel de animal o cuero. Para que existiera pieles tuvo que haber muerte. En el diseño original del Edén no existía la muerte de seres inocentes. Al proporcionarles estas túnicas, Elohim mismo realiza el primer sacrificio en la historia bíblica y muestra que las hojas de la higuera, el intento humano de cubrir su propia culpa y vergüenza, eran insuficientes, que se requería la vida y la sangre de un sustituto inocente para proveer una cobertura efectiva, y eso solo lo podía proveer Elohim. Y mientras educaba a los seres humanos en su error, más adelante, cuando los hace pueblo, les enseña lo del Mishkan, lo que les enseñé en la clase pasada, en donde ellos iban a ser sacerdotes y había que sacrificar animales. Eso era el recordatorio, ¿verdad? De que para ellos tener la cobertura que perdieron por desobedecer a Elohim necesitaban una sangre inocente. Pero ya desde el principio nos estaba hablando del sacrificio que iba a hacer Yeshua, el inocente, el perfecto, el que nunca pecó. Y al ser perfecto y al ser Dios, ese sacrificio iba a ser el único y para siempre. Gracias a Yeshua es que ya no hay que sacrificar animalitos inocentes. Gloria a Dios, pero no solo eso. Gracias al sacrificio de Yeshua es que se abrió la puerta. El sacrificio de Yeshua abrió la puerta de nuevo para que nos podamos acercar a Elohim de nuevo. Pero de nuevo repito, no porque Yeshua murió, ya tú, ok, yo acepto a Yeshua y entonces me dedico a hacer el mal, y no pasa nada porque ya Yeshua me salvó. No es así. Yeshua te salvó del pecado de muerte. La muerte segunda que implica estar apartado para siempre de Elohim. La muerte segunda que implica ir al infierno, al lago de fuego. Más adelante vamos a estudiar todo eso porque Yeshua lo repite mucho. De eso te salvó Yeshua. Pero eso no te exime a ti de la obligación de santificarte cumpliendo la voluntad de Adonai, que es su Torah. Dice, Yahweh Elohim dijo, aquí está Adán, se ha hecho como uno de nosotros. ¿Con quién está hablando Yahweh? Elohim significa plural. Hay tres personas ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando Yahweh Elohim dijo, aquí está Adán, se ha hecho como uno de nosotros, ¿con quién está hablando Yahweh? Si Elohim significa dioses, pero un solo Dios, porque acuérdense que Elohim es Ejad uno, uno, como el racimo de uvas. ¿Se acuerdan cuando les expliqué? Puede haber 30 uvas, pero es un solo racimo. Ejad. Elohim tiene a tres personas. ¿Quiénes son esas tres personas que están, que son uno, que es Elohim? Entonces, Elohim, cuando dice, mira, Adán se ha hecho como uno de nosotros, ¿con quién está hablando? No está hablando con Adán y Eva, está hablando con el otro yo de él. El Padre está hablando con Yeshua y con el Espíritu Santo y le está diciendo, mira, este ya se hizo como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, para prevenir que extienda la mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre, Yahweh Elohim lo echó del paraíso del Edén para cultivar la tierra de la cual había sido tomado. O sea, lo echó del Edén para que no fuera a ir a agarrar un fruto del árbol de la vida y se hiciera inmortal,
Él echó a Adán y lo mandó a vivir, causó vivir contra el paraíso de delicia, ahorita voy a explicar eso, y estacionó a los querubín. Querubín son unos ángeles con una espada flamante. Imagínense eso, un querubín que es un ángel gigantesco, ¿verdad? Con espada de fuego, así la espada flamante que revolvía para todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Lo expulsa por la fuerza, lo destierra, lo repudia, se divorcia de él. Para eso él usa esta palabra, Vayegaresh et Ha'adam, que es esta que está escrita aquí en hebreo. Aquí se ven los ángeles, ¿verdad? Aquí está la espada de fuego y están echando a Adán y a Eva del jardín del Edén y los están mandando a la tierra del oriente, desde donde siempre van a poder ver el Edén, pero ya no van a poder entrar. Como un recordatorio al ser humano del error que cometieron al decidir desobedecer la ley de Elohim. Aquí se utiliza esta otra palabra que es yashken, hacer habitar, establecer morada fija, shahá o mishkan. El mishkan es el nombre que Elohim le dio a la tienda que era el tabernáculo en donde adentro, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Cuando ya existía el pueblo de Israel, el sacerdote visitaba una vez al año el arca del pacto para expiar los pecados de todo el pueblo. Entonces los mandó a establecerse y hacer Mishkan en otro lado, cerca, donde podían ver el Edén, pero no podían entrar y no lo podían tocar. Para eso puso los querubín, guardianes del trono de la santidad. Son guardianes que están cuidando para que no fuera el hombre a sentirse muy astuto y querer volver al Edén, ¿verdad? A tomar el fruto de la vida. ¿Ok? Aquí básicamente el hacer esto fue como extenderle un acta de divorcio al hombre, porque el hombre rompió el pacto. El acta de matrimonio es un pacto. El Señor dice en su palabra que Él viene por una iglesia limpia, sin manchas, etcétera, como si estuviera hablando de un matrimonio. Pues la ley es ese pacto matrimonial, la Torá es ese pacto matrimonial. La esposa tiene que cumplir y el esposo tiene que cumplir las leyes que están en ese pacto matrimonial si quieren que el matrimonio prevalezca. Pero si el hombre o la mujer rompen cualquiera de esos pactos del contrato matrimonial, pues no hay boda. En ese momento Adán y Eva habían roto el pacto y por eso los echó fuera, se divorció de ellos, pero no para siempre, les dio una alternativa para que ellos se redimieran y pudieran volver. Por eso es que pasó toda esa historia que vamos a conocer poco a poco, porque después viene Yeshua por su iglesia, que es su novia blanca y perfecta, que se santifica a través de la Torá para llegar con esos ropajes blancos y sin arrugas al matrimonio de nuevo, al pacto. Ese es el nuevo pacto, ese es el Brit Hadashah, ese es el nuevo testamento. Yeshua vino a reafirmar el pacto. Yeshua vino a renovar el pacto para que podamos volvernos a hacer uno otra vez con nuestro Padre Elohim. Entonces, aquí en esta última diapositiva, lo que se está hablando aquí es la forma en la que el Señor le pidió a los querubín que guardaran esa puerta para que el ser humano no fuera a querer entrar de nuevo al Edén, ¿verdad? Que la espada llameante estuviera haciendo círculos siempre en todas las direcciones para evitar que por ningún lado pudiera entrar el hombre. Esta espada, según lo que escriben las raíces hebreas, es que la espada está girando y cambia de dirección de un lado para el otro. Todo el tiempo está girando, girando, girando en todo sentido para no permitir la entrada del hombre nuevamente al Edén.